días, hermanos, buenos días a todos. El pastor nos pidió que compartiéramos algo relacionado. Pero los que tienen 14 años con los 4, ¿saben? Entonces, no espere usted una gran predicación. Trataré de hacer una remembranza de lo que es casa de Cristo, para los que conocen y los que conocen también. Pero esto es desde el punto de vista cada uno. Como los evangelios, tenemos 4 evangelios que hablan de lo mismo, pero por diferentes personas, y así es. Esta es mi versión de la más acertada, obviamente. Bueno, los que han tomado discipulado 1, o si usted no lo ha tomado, apúntese. En el discipulado el pastor da una clase donde nos habla de la historia detallada de cómo inició la iglesia, en qué creemos, por qué, cuáles son nuestros fundamentos, por qué el logotipo, por qué el eslogan. Entonces, si usted no sabe y tiene duda, lo invito a inscribirse al discipulado 1. Lo tenemos de manera virtual, como por ejemplo, de manera virtual o de manera personal. Así que, si usted gusta, es bienvenido, ¿ok? Muy bien. Nuestro eslogan, usted lo ha visto, dice, porque Él nos amó primero, y está basado en el versículo 19 de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículo 19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es nuestro eslogan, esa es nuestra frase, eso es lo que nos identifica. Y el pastor lo parafraseó, ¿por qué? Porque esta frase es muy cristianoide. Los cristianos la entendemos, pero los de afuera dicen, ¿quién les amó y ustedes a quién aman o de qué están hablando, verdad? Y entonces puso la frase, servimos por amor, que viene a ser lo mismo. Como Él nos amó y nos rescató, por eso, por consecuencia, le servimos a los demás por amor a Dios. Y así es, ¿ok? Entonces, bueno, para comenzar, les voy a hablar de mi persona. Yo conocí al Señor cuando era un adolescente, estaba en la secundaria y mi mamá me dijo, hija, tienes que recibir a Jesús en tu corazón porque si mañana te mueres te vas a ir al infierno. Yo dije, ok, mamá, tienes razón. Y fui y recibí al Señor con una vecina que tenía una célula ahí a la vuelta de nuestra casa. Llegué y toqué, le dije, ¿qué dice mi mamá? Que me ayude a hacer una oración para recibir al Señor. Yo oré, me dijo, híncate, la cosa es así, hija, y esto y el otro. Oré, derramé algunas lágrimas y la carga del pecado se fue de mi vida. Pero por falta de discipulado, por falta de congregarte, por falta de un seguimiento, pues nos alejamos un poquito del Señor, ¿verdad? Y no fue hasta el 98 que tuve un encuentro nuevamente con el Señor y me dijo, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Tú eres para acá. Y pues doblé las manitas y dije, Señor, aquí estoy. Y desde entonces decidí servirle y no volver atrás. Para el 99, en un congreso de jóvenes en la ciudad de Guadalajara, pacté con Dios de esperar por el hombre que Él tenía guardado para mí. Entendí que Dios creó hombre y mujer para ser uno. Y entonces entendí que en algún lugar del planeta había un hombre que el Señor había creado para mí. Iba a ser un chiste, pero no se va a grabar. Y entonces pacté con el Señor en el 2019. Para el 2001, ándale pues, 2019, 2001, perdón, era 2009, hermanos, no fue hace 2 meses, o sea. Apenas voy naciendo en el Señor, corrijo, 2009, ok. ¿Qué son 10 años, hermano? Para el 2001 conozco a el pastor. Por medio de internet, para los jóvenes internet no es lo mismo que era hace 20 años, era otra cosa. Para poder hablar con alguien tenías que entrar a una sala y ahí en medio de la plática de todo mundo podías charlar. Yo visitaba salas cristianas, chat cristianas, como una buena señorita hija de Dios, y ahí entró el pastor y entonces empezamos a platicar y él mostró su interés hacia una persona. No lo culpo, ¿por qué de culparlo? Y entonces, pues él me dijo, oye, pues ¿cómo ves? Yo le dije, híjole, qué pena, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor que nada, hasta que yo me iba a relacionar con la persona que Él tenía para mí.
Después de un tiempo de oración, de intercesión y de ayuno, el Señor confirma que realmente Él era el hombre que había preparado para mí. Y después de un accidente, y después de problemas y algunas dudas de parte de terceros, por no decir el pastor y otras personas, pues decidimos casarnos, nos comprometimos y al poco tiempo, para marzo del 2002, para julio, ¿cuándo me casé, hermano? ¿No se acuerdan? Lo guardo en mi corazón, lo atesoro. Para julio del 2002 nos casamos, el 13 al civil y el 19 a la iglesia. Nos casamos al civil en Salamanca y a la iglesia en Aguascalientes. El pastor de Jorge de Salamanca vino para acá para casarnos, él ofició la ceremonia. Mi pastor de aquí llevaron la alabanza. Pero lo que el Señor hizo, lo chistoso iba a decir, lo sorprendente, es que en esa ceremonia había 5 pastores presentes. Nosotros no lo planeamos así, el Señor sí. El pastor de Jorge, que pasó por otro pastor conocido de él, voy para una boda, ¿cómo ves? Vamos, y se vino a la boda. Mi pastor, un pastor misionero que estaba en la iglesia, estaba un pastor muy amado por nosotros, el pastor Moisés Espitia, y quién sabe quién más andaba por ahí, pero bueno. A la hora de orar por nosotros, para bendecir el matrimonio, imponer manos, todos ellos vinieron, impusieron manos junto con mis papás y la mamá de Jorge. Desde ahí yo sé que Dios tenía un propósito para nosotros. Dios hace planes, Dios traza un plan para tu vida y obviamente para un matrimonio. Entonces, pues todo este tiempo el Señor estuvo hablando de una cosa, de una otra, y tú te das cuenta después del tiempo, vas armando el rompecabezas, ¿verdad? Y dices, aquella palabra era por esto, aquella que pasó era para esto. Y bueno, el Señor desde entonces tenía algo especial para nosotros, ¿verdad? Ok, porque en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Muchas veces, pues dudamos, ¿no?, de lo que el Señor nos ha hablado, o por las circunstancias a nuestro alrededor, pensamos que no era real. Cuando estábamos comprometidos, el pastor tuvo un accidente, en el cual pudo haber perdido la vida. Y era así como que, Señor, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Pensamientos de bien y no de mal, tiene para nosotros. Si el pastor no se hubiera accidentado, no se hubiera metido a leer la Escritura, porque el Señor le había hablado y le había dicho, porque él le decía, ¿y cuál es tu propósito para mi vida? Y él le dijo, lee mi palabra. Y pues obviamente, ¿verdad?, se leía de vez en cuando. Pero en el tiempo del accidente, como no se podía parar, pues ¿qué hizo? Se aventó toda la Biblia, ¿verdad? Entonces dice la palabra que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pensamientos de bien y no de mal. Los propósitos de Dios para nuestras vidas, pues bueno, a veces no lo vemos, a veces no lo palpamos. Nos casamos y a los 6 meses nos vamos a vivir a Salamanca. Nosotros pensábamos que por cuestiones de trabajo y otras cosas, que aquella iba a ser nuestra residencia para siempre. Cuando nosotros nos fuimos de aquí, nos fuimos creyendo que no íbamos a volver a Aguascalientes a habitar, o sea, a vivir. Y pues nos vamos para allá, pero no se dan las cosas. Y luego pues yo vine de vacaciones y nos quedamos a vivir acá. Y luego nos fuimos a visitar a la familia y nos fuimos otra vez a Salamanca. Y así estuvimos un par de tiempo. Hasta que por fin el Señor le habla a mi esposo y le dice, es en Aguascalientes donde te quiero. Nosotros el tiempo que estuvimos allá no nos congregamos. No nos apartamos del Señor, orábamos, leíamos, pero no nos congregábamos. Y entonces había una falta, una necesidad. Cuando venimos para acá, pues ya empezamos y el Señor los mandó. Y ahí venimos, ¿verdad? Ahí venimos. Es ahí donde los propósitos de Dios a lo mejor no es que no sean, o no es que no haya hablado, o no es que simplemente que nuestra conducta, nuestra inmadurez, nuestra indecisión hace que el tiempo se alargue. Y que lo que Dios te habló, pues tarde un poquito más, ¿verdad? Porque pues ahí andamos dándole vueltas y vueltas, ¿verdad? Hasta que llegamos al punto. Pero si Dios habló, Dios hará, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvimos en Aguascalientes,
nos congregamos y hubo muchos cambios, hubo muchos problemas y en fin, la iglesia donde asistíamos cerró. Buscamos iglesia donde asistir y no hubo alguna que fuera, ahora sí que para nosotros. Nos empezamos a reunir en casa de mis papás, hacíamos reuniones, compartía uno, otro, y el Señor habló y dijo, abran una iglesia. Y fuimos, rentamos el local que antes había sido de la iglesia donde asistíamos y abrimos la iglesia. Y estábamos ahí y el Señor, un tiempo después, confirma que es Jorge quien tiene que estar de encargado, ¿verdad? Esto fue en el 2007 y ahí nació Casa de Cristo. El eslogan y lo demás en el Discipulado 1 se los pueden explicar. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar. Pero ustedes y muchos y todos en ese momento decíamos, ¿y por qué Jorge? ¿Qué tiene Jorge de especial? ¿Qué hace que sea Jorge el encargado? Y nosotros entendemos al día de hoy que el Señor tiene un sentido del humor extraordinario, ¿verdad? Porque pues el menos capaz, el menos apto, el menos posible era él, sin embargo a Dios le plació que él fuera, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 1, 27 al 29 les explica claramente el porqué de la decisión del Señor. Dice ahí, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Aquí el Señor nos hace ver que a Él le encanta romper estereotipos, ¿verdad? Lo que tú dices es que tiene que ser así, lo lógico es que, y el Señor dice, la lógica no va conmigo. Y entonces pues al Señor por su misericordia bendita decidió que fuera el pastor. Y pues bueno, sin experiencia, sin un trabajo que nos respalde, tenemos la bendición de conocer muchos pastores, de relacionarnos con muchos siervos. Y unos son hijos de pastor, hijos de misionero, traen una trayectoria de 7 generaciones de pastorado. Y en cambio mi esposo, su familia ni creyentes eran, y cosas así, ¿verdad? No traíamos un trabajo de liderazgo que nos respaldara en alguna iglesia. Yo trabajé un tiempo al lado de mis pastores, pero jamás en un puesto de liderazgo, ni al frente de ningún cargo. Entonces, pues la experiencia no la había, la disposición, sí. Y entonces, bueno, pues el Señor usa nuestra disposición, ¿verdad? Y entonces, los pastores somos tan humanos como cualquiera. Por eso es que hay pastores iracundos, hay pastores enojones, hay pastores... Todos los problemas que usted ve en los hermanos, también hay en los pastores, ¿verdad? Simplemente que el Señor nos da una forma diferente de servir. Mas no por eso, ciertamente el Señor reviste a sus siervos de una unción especial para poder llevar este cargo. Porque dice la Biblia que en el final de los tiempos el príncipe de los pastores, que es el Señor, les pedirá cuentas a ellos de cada una de las personas que estuvo en su mano. En cambio, el de la alabanza no le va a pedir cuentas de nada. Le va a decir, oye, ¿cómo llevaste al pueblo a la alabanza? No, pues sí, pero ¿y por qué fulanito no alaba? No, pues eso sí, ya preguntaría al pastor, ¿verdad? Entonces, es por eso que el Señor reviste de una unción especial al siervo y le da un nivel de autoridad. Y la Biblia dice que toda autoridad está puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y con esto no te quiero decir, ahora te sometes al pastor porque el Señor lo dice. No, porque el Señor le plació que así fuera, ¿verdad? Él puso a alguien para nuestra guarda, puso a alguien para que nos instruyera, para que nos cuidara, y a Él le plació que fuera Jorge. Y bueno, aquí está el Señor haciendo su trabajo. Y así es una forma diferente de servir, cada uno en su área, cada uno con sus dones, con sus talentos, pero cada uno sirviendo. Bueno, entonces así fue como inició Casa de Cristo y así fue como Jorge tomó el control de la iglesia, el pastorado, ¿sí?
Estuvimos trabajando en ese tiempo en evangelismo, hicimos brigadas médicas, tuvimos nuestra primer boda, unos hermanos que tenían muchos años juntos en el evangelio y no se habían casado. Y ahí se pusieron en orden, se casaron, organizamos la boda, en fin. Tuvimos los 15 años de Paloma, que tuvimos una participación especial también, o sea que ya hace tiempo de esto. Y la boda de mi hermana Irma también, bueno, en fin. Estuvimos trabajando, familias llegaron, familias vinieron, hermanos, unos llegaron, otros se fueron, otros se fueron, otros se fueron, y se terminaron yendo todas. Para aquello del 2010, 2011, llega una persona, no, un poquito antes, llega una persona muy especial a la congregación. ¿Por qué la voy a nombrar y a los demás no? Porque ella es parte de la historia y pieza fundamental. Llega la hermana Isabel a la iglesia, que por cierto llegó por equivocación, porque después de un tiempo que estábamos ahí, llegó una iglesia y rentaron un local a 5 locales de donde estábamos nosotros. Y la hermana la habían invitado a ese lugar y la hermana llegó y se metió a nuestra iglesia y nosotros... Preguntó por el pastor Jorge, también se llamaba así el pastor de la otra congregación, y nosotros, pues bueno, y la hermana dijo, ¿será aquí? Pues ya, ¿qué le hago? Y nosotros decíamos, no, hermana, pero si fue allá, pues si su gusta, ¿verdad? No, yo aquí me quedo, ya entra aquí y aquí me quedo. Y el día de hoy, aquí sigue la hermana, ¿verdad? Gracias a Dios. Nos damos cuenta que los planes de Dios son extraordinarios y una cosa que qué bárbaros, ¿verdad? Bueno, pues así fue como la hermana llegó a la iglesia. Después de un tiempo, la hermana vivía en la Barranca y nos pedía que fuéramos a su casa a tener estudios. Periódicamente asistíamos a su casa, ella invitaba a personas y les dábamos el estudio, ¿verdad? Después de un tiempo, al ver que ya no había gente en la congregación y era un enorme edificio, bueno, local, decidimos dejar el local. Y nos empezamos a reunir en la casa de nosotros, teníamos una sala muy grande y ahí poníamos nuestra mesa, nuestro proyector y esperábamos que viniera la gente. Vecina, pásale por favor, mire, pues de repente llegaba una vecina, la hermana Isabel y bueno. Con el tiempo la hermana Isabel viene a la Ribera y la hermana Isabel viajaba desde aquí hasta Las Huertas, que era donde vivíamos, a la reunión y llegaba temprano, no como otro. Y se iba la hermana a la reunión allá y la hermana seguía con la insistencia. Ya no vivo en la Barranca, pero donde vivo quiero que por favor den un estudio nosotros. ¿Cómo no, hermana? Y venimos la primera vez en camión. ¿Ya mero llegamos, hermana? No, todavía no. Hermana, falta mucho. Ya merito, ya merito. Y luego se le ocurre al camión hacer la entradita ahí en Exviñedos y ya llegamos. No, aquí nada más se entra, da la vuelta y... qué caray. Y empezamos a ver solo, su hermana, ¿segura que es por acá? Y ya llegamos al lugar y la hermana vive al fondo de la ribera. Donde está la terminal, 2 cuadras antes. Así que hasta que el camionero nos dijo, ¿sí se bajan por favor? Y ya fue que llegamos a la casa de la hermana, ¿verdad? Eso fue en el 2011. Pues vimos el lugar, la ribera no era lo que es ahora. Era un lugar solo, un lugar árido. Toda esta área del kinder no estaba construida, era un cerro literal. De la esquina de la hermana para allá no había casas, en fin, estaba aquello solo. Entonces nosotros llegamos y, pues ¿a quién le vamos a hablar aquí, hermana? O sea, veíamos pasar las bolas de hierba seca. Decíamos, qué caray. Y los coyotes, no, sí había también, ¿verdad, hermano? Y entonces, bueno, lo primero que hicimos en este lugar, en la ribera, fue un campamento infantil. Esto fue en el 2011. En la Alianza de Pastores se organizó que hiciéramos a nivel estado, cada quien en su lugar, un campamento y graduarlos al final a todos juntos. Pues nosotros aprovechamos y lo hicimos aquí. Nuestra primera iglesia en la ribera fueron niños, aproximadamente 15, 16 niños que llegaron. Paloma venía y nos apoyaba, Rafa venía y nos apoyaba. La escuela no existía, era solamente la lengua, la resbaladilla estaba ahí sola y unos juegos, no era escuela y no estaba cercado. Ahí hacíamos nuestro campamento. Fueron 8 días de campamento
de corretear el camión, porque en aquel tiempo la ruta 5 venía para acá, pero había una 5B, y la 5B de Puertecitos iba hacia el Macario. Entonces, si tú por alguna razón de la vida no alcanzaste a ver la B, te tenías que bajar en el Puertecito y venir caminando hasta allá. Y entonces no había una continuidad de los camiones. Era un relajo. Una vez Jorge y yo estuvimos 4 horas esperando el camión. Y bueno, era un show, pero gracias a Dios se logró. Al finalizar ese campamento, para hacer la entrega de certificados, invitamos a los papás a que vinieran para entregarles reconocimiento. Y dijimos, esta es la manera de evangelizarlos. Les hablamos del evangelio y los invitamos a venir a unas pláticas posteriores. Y empezaron a venir las señoras y empezaron a venir los mismos niños. En la casa de la hermana, en la sala, Jorge atendía a los adultos y una servidora atendía a los niños en el patio. Y así estuvimos trabajando por un tiempo. Teníamos reunión allá, en las huertas, y teníamos reunión aquí. En las huertas iba mi esposo y yo, y la hermana Isabel, y aquí venía más gente. Llegó el momento que decidimos que aquel lugar, pues, nadie quería allá, pues vamos a donde hay quien nos atienda, ¿verdad? Y entonces decidimos venir para acá. Pero resulta que dentro de la problemática del transporte, la reunión la teníamos a las 7 de la noche, porque era la hora que las señoras ya se habían desocupado de atender a sus maridos, a su familia, o de venir del trabajo. Y entonces a las 7 comenzábamos, y el estudio, los niños y todo, y el último camión creo salía a las 9 de la noche. Entonces era de que, bueno, hermanos, Dios les bendiga, y corríamos a la parada del camión. Como ustedes saben, muchos de los señores urbaneros se vuelan la vuelta última, ¿verdad? Entonces nos pasó un sinfín de veces de estar ahí antes de las 9 esperando que pasara el camión, y el camión no pasó. En aquel entonces los taxis no entraban para acá. Si usted pretendía tomar un taxi, le cobraban 200 pesos, o simplemente te decían, yo para allá no voy. Y entonces, pues así como salir a buscar un taxi estaba muy complicado. Llegabas a Tercer Anillo a lo mejor, agotado, cansado, pero tampoco era como una avenida tan transitada. Había más trailers que taxis. Entonces, pues en repetidas ocasiones nos tocó quedarnos a dormir en la casa de la hermana Isabel. Y quien conoce a la hermana sabe que ella es muy atenta y es una excelente anfitrión. La hermana nos dejaba su cama y ella se dormía en el sillón. Recuerdo una ocasión muy sonada, bueno, muy grabada en mi cabeza, porque era yo creo enero, hacía mucho frío. Y como estaba tan despoblado todo, aire por todos lados, y yo empecé a llorar ahí esperando el camión, y le digo, Jorge, es que tengo mucho frío. Y Jorge me abrazó y nos hicimos a un lado del camión, porque ahí estaba el camión, no podíamos alejarnos tantito porque donde arrancaba se iba, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí pegadillos y nos hicimos a un ladito del camión y ya, nena, no llores, es que tengo frío. Y bueno, en otra ocasión, estando ahí esperando que pasara el camión, empezó a llover y nosotros ahí, y ahorita llega. No, sí alcanzamos, todavía pasa. Pues nos agarró la lluvia, se acabó la lluvia y el camión no llegó. Y ya regresamos a casa de la hermana Isabel, todos mojados. Y usted imagínese que la hermana encontrara ropa para el pastor y para mí, pues ya nos dio ahí lo que pudo, nos cambiamos y otra vez nos quedamos a dormir. Fueron varias las veces que tuvimos que quedarnos. En varias ocasiones les hablamos a algunos amigos, por favor, vengan por nosotros. Y nos hacían el favor de venir y llevarnos a nuestra casa. Pero obviamente no les íbamos a hablar cada 8 días, ¿verdad? Oigan, venga por nosotros. Entonces, bueno, tomamos la decisión, y muy en contra de mi parecer, de venirnos a vivir a la Ribera. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a su zona, uno está acostumbrado a la comodidad de que caminando llegaba al centro comercial, caminando llegaba me podía ir hasta el centro caminando y no hay problema. En cambio, si en el centro me quedaba y para venirme hasta acá, pues sí estaba complicado. Todo solo y la tierra y todo, hasta que una vez orando y meditando con el Señor, ¿lo vas a hacer o no? Lo voy a hacer, Señor.
Yo te dije que te iba a servir y que mi vida ya no era mía y que era tuya, entonces ya no le queda a uno ni qué hablar. Y nos venimos gustosos y le dije, Señor, por mí está bien. Y nos venimos a la ribera. Los que viven en la ribera saben que uno se tiene que deshacer de muchas cosas para poder venir a vivir acá. Las casas son muy pequeñas y de una habitación. Cambiamos de cama king size a cama individual y un sinfín de cosas, ¿verdad? Ahora las reuniones ya eran en nuestra sala y los niños seguían siendo en el patio de la hermana Isabel, para que el ruido de los niños no interrumpiera a los adultos. Y así estuvimos por bastante tiempo, ¿verdad? Congregándonos así, y venían niños, y venían niños, y venían niños. Y resulta que en la reunión de los miércoles, me parece que era, a las 7 de la tarde, los niños llegaban y decían, maestra, ¿me regala agua? Sí, hijo, ¿cómo no? Maestra, ¿qué comió? Pues esto, ¿me regala? Sí, hijo, ¿cómo no? Pasaba el panadero con el pan y todos, ay, el pan. ¿Qué pasa? Nada, maestra. Nos dimos cuenta que algunos de los niños no había, ¿qué desayunaste? No, ¿qué comiste en tu casa? Nada, es que me fui a la escuela y te llevaron lonche. No. ¿Y qué desayunaste? Nada. Había niños que no habían comido. Y ustedes saben que sin alimento no les va a entrar nada a los niñitos, ¿verdad? Y entonces empezamos a compartirles de nuestra comida. Llegaba el lugar de reunión, la hora, y pues aunque sea galletitas, aunque sea, le echábamos más agua a los frijoles, ahora sí como dicen por ahí, y les empezábamos a compartir. Empezamos a tener reuniones los sábados. Venía mi hermana Lula, Paloma, y ya ustedes conocen a mi hermana Lula. Llega siempre con su café y con su pan, ¿verdad? Siempre llegaba, su café y su pan. Y entonces, niños, y no sé qué, y le tomaba y los niños. Y el pan, y la maestra con el pan, y los niños seguían la mirada con el pan, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijos? ¿Me da de su pan? Sí, pues ya sabes, ¿no? A repartir el pan en 1000 pedacitos. Llegamos a la decisión de darles alimento a esos niños. No podíamos suplirles el alimento toda la semana, pero el día sábado les dábamos desayuno. Y empezaron a venir niños y más niños y más niños. Después no cabíamos en el patio de la hermana, y entonces ocupamos mi patio, y luego ya eran los 2 patios. Poco tiempo después rentamos otra casa, y esa casa era la iglesia. Entonces ya teníamos un lugar para la iglesia y un lugar para los niños, que eran los patios. Sacábamos, aquí está Katy, aquí está Estrella, sacábamos las mesas que teníamos, había una mesa que todos odiábamos, pesadísima, agarraba un niño en la pata, ya saben, iba y la ponía, y otro niño agarraba a la otra pata y la ponía a los grandes, y ahí íbamos entre 2 y 3 y poníamos el tablón. Era un caos, aquí agarrábamos botes, ya saben, todo con tal de que los niños pudieran tener alimento y poder estar un tiempo ahí con nosotros, ¿verdad? Por mucho tiempo fue así. O salíamos afuera de la calle, el área de la cochera, tierra, a regar en las mañanas, a barrer porque van a venir los niños, y fue muchos tiempos que estuvimos así trabajando con ellos. Entonces, bueno, empezaron a venir más y más niños y el espacio cada vez era menos y el espacio era insuficiente. Tomábamos la calle, muchas ocasiones usamos la calle para hacer juegos, para hacer la alabanza, para hacer las actividades con los niños. Al fin que en una ocasión al pastor le dan una palabra, un predicador que no recuerdo ni quién era, que obviamente no nos conocía, le dice, van a llegar, orando por él, le dice, Señor, te doy gracias por la vida de este hombre, porque él te ha servido y él te ama. Y ciertamente tiene pocos en su iglesia, y no le darás muchos, por cierto, pero el Señor dice que llegarán a tu puerta para pedirte congregarse contigo. Y pues nosotros en mentalidad de pastor normal, van a llegar hermanos, familias, y tocarán a mi puerta, y entonces les diré, pasen hermanos, y congréguense con nosotros. Lo que pasaba ciertamente era que por las tardes, como éramos vecinos de los niños, llegaban los niños, pastor, ¿qué está haciendo? Nada, hijo, aquí comiendo. ¿No me invita a pasar? Claro que sí, hijo. Y pasaban, y varias tardes, el pastor se había rodeado de 10, 15 niños. En una tarde normal, que tú puedes estar en tu casa tranquilo, recostado. Bueno, el pastor estaba con los niños
platicando, jugando y demás. Entonces, esos eran los que venían a tocar a nuestra puerta y eran los que pedían venir a congregarse con nosotros. ¿Dios cumplió la palabra? Sí, pero muchas veces la palabra no es lo que tú crees. La palabra que el Señor te da o el plan que Dios tiene para ti no es como tú lo creaste en tu cabeza. Él tiene un propósito diferente, ¿verdad? Y entonces así se cumplió. En 2 Corintios 9:8, ay Ángel, me sorprendes. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nosotros pudimos ver la mano de Dios día tras día. Tuvimos eventos del Día del Niño, de Navidad, del 15 de septiembre, y en todos y cada uno siempre hubo algo para compartir a los niños. No solo alimento, sino juegos, juguetes, regalos, dulces. En diciembre el Señor nos hacía abundar y podríamos regalarles a cada niño un cambio de ropa, regalos, en fin. Era una forma del Señor de suplir maravillosa, porque si bien, no sé si ustedes sepan, pero los niños, por más que les predicas del diezmo y la ofrenda, no entienden. Ellos no ofrendan ni diezman, no sé qué hay en su cabeza. Pero ellos jamás diezmaron ni ofrendaron. Y entonces los recursos, ¿de dónde venían? Solamente Dios. Dios suplía, como lo dice el versículo, te hago sobreabundar para toda buena obra. Y así fue. Gente, mi hermana vivía en Chile, un día ya nos llegó a apoyar con varias cosas. Gente que ni siquiera es cristiana nos apoyó mucho tiempo. Personas de otras iglesias, amistades que sabían lo que hacíamos y ellos daban de su corazón para que esos niños pudieran tener un buen tiempo. ¿Te estoy diciendo que atendíamos solo niños necesitados? No, había niños que no necesitaban el alimento, pero venían por lo que encontraban ahí. Atención, juegos, compañerismo, la palabra de Dios, en fin. El Señor hizo una buena obra en ese tiempo. Todos los que estuvimos en ese tiempo guardamos en nuestro corazón ese tiempo con mucho cariño. Fue un tiempo de trabajo como equipo, porque aunque éramos pocos, todos servíamos. Algunos limpiaban, otros cocinaban, yo no, otros. Pero todos de un modo u otro servíamos, ¿verdad? Y el contacto de ser vecinos, también había unas hermanas que no entendían que los pastores también duermen, y nos visitaban de noche, y no se iban de nuestra casa, y ahí se estaban. Y por más que las invitaban, no se retiraban las hermanas. Y así era. Nuestros vecinos, los hermanos que se congregaban, tenían la facilidad de que si tenían un problema, inmediatamente corrían a casa del pastor. Pastor, mire, ore por mí, me está pasando esto, me está pasando el otro, ¿verdad? Había esa comunión. Y entonces, nosotros planeábamos como pastores, si el Señor nos trajo acá, es porque aquí va a ser una iglesia grande, próspera, mucha gente. Pero el Señor nos habla en Mateo 4:20, el Señor nos habla del fruto, ¿sí? Que si la semilla fue sembrada en buena tierra, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? A lo mejor tú estás planeando que vas a hacer algo muy grande y el Señor te llamó para algo pequeño. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Confórmate? No. Te estoy diciendo, el Señor ve tu capacidad y ve tu habilidad. El pensamiento del pastor cuando le dijeron, van a venir a tocar a tu puerta para congregarse contigo, dijimos, no, ya vimos las filas, no aquí. Oiga, me quiero congregar con usted, por favor. Y eran niños, ¿sí? Nuestra mentalidad a lo mejor era del 100 por uno. Y pues ya saben, ¿verdad? Más congregación, más recursos, lugares más grandes, mejores mobiliarios. Y no, nuestra congregación eran niños que no dan recursos, que no apoyan, que no sirven, que nomás nos dan la danza. Y entonces, ese era el fruto que el Señor había planeado para nosotros, al 30, al 60 y al 100 por uno. No significa, porque muchas veces te llegas a frustrar. Porque si te comparas con otros, hay pastores que tienen mucho menos tiempo que nosotros en el Evangelio y su iglesia se cuenta por cientos. Y nuestra iglesia se contaba, muchos pastores
cuando te conocen, ¿y cuántos tienes en tu congregación? ¿Cuántos miembros son? Y nosotros decíamos, híjole, pues mire, congregación, porque congregación le llaman a los adultos. Nadie te dice, tengo 100 congregantes y 20 niños, no. Te dicen, tengo 100 congregantes. Ya, ¿verdad? Los niños no cuentan porque no diezman. O no sé por qué, pero no cuentan. Y entonces a nosotros decían, ¿cuántos tienen en su iglesia? Yo decía, híjole, pues mira, que si la hermana Isabel, que si Lula, que si Paloma, que si Katy, son 10 familias, claro, familias, sí, o sea, la familia de Katy, la familia de la hermana Isabel, la familia de Lula, sí, claro, familias. Y entonces para nosotros en un tiempo, o para mi esposo como pastor era, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué yo no puedo tener la misma congregación de mi hermano que tiene 3 meses que abrió y ya tiene 100 personas? Yo tengo 7 años y solo tengo la hermana Isabel, Paloma, Lula, Katy. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Soy yo? ¿O no es este el llamado? ¿O acaso estoy en pecado? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Pero ahí es donde vemos el versículo. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. El chiste es que des fruto. Y si a Dios le plació que fueras, yo hablaba con mi esposo y le decía, si al Señor le plació que seas pastor de 5, ¿qué? No, pues sí, o sea, le vas a decir, no, Señor, de 5. Y si en su futuro el Señor te va a dar 1000. El Señor, la iglesia no se mide por cantidades, ¿verdad? Las multitudes seguían al Señor, pero un día para otro, ¿dónde está la multitud, verdad? Y entonces, no es multitudes, es al quien el Señor le place que tú seas el trabajo que tienes, ¿verdad? Bueno, y entonces, para el 2017, nos cambiamos de casa porque nos piden la casa de a un lado donde era la iglesia y nos cambiamos a la avenida enfrente de la escuela. Ya había cambiado la ribera, ya había crecido más y nos cambiamos. Habíamos hecho una estructura, lo que eran las cocheras, para poder tapar con madera que nos donaron, tapamos y ahí hacíamos todo. Hubo quien nos donó sillas, hubo quien nos donó platos, lonas, mesas. Ya no sacábamos nuestras mesas, ya sacábamos las mesas, era más fácil y más rápido. Y entonces nos tuvimos que cambiar de lugar, nos cambiamos a la avenida y ahí traemos la estructura. Cuando nos cambiamos les dijimos a los señores, eran 2 casas de diferente dueño. Necesitamos que nos aseguren que vamos a estar aquí mínimo 2 años por el gasto que es el cambio, la estructura. Les enseñamos cómo estaba allá y miren, sí, muy bien. Pues nos venimos a cambiar y resulta que a los 7 meses, en una casa vivíamos nosotros y en el otro de la iglesia. A los 7 meses, el dueño de nuestra casa nos dice, ocupo la casa, señores. Y nosotros, espérese, no, ¿qué hacemos? Pues ocupo la casa porque mi hijo se va a venir a vivir acá. Nosotros, después de un gasto muy fuerte y después de todo, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor me dijo, pues hay que buscar un local. Yo le dije, ¿local aquí? El más barato vale 4,000 pesos, ¿con qué lo vamos a pagar? Y aparte hay que buscar una casa para nosotros, porque nosotros vivimos aquí. Y buscamos, lloramos y buscamos casas y casas, y dijo el pastor, voy a ir a ese edificio y le voy a decir al Señor que cuánto me renta. Y yo, no, Jorge, te va a rentar muy caro, no nos va a alcanzar. Y fue Jorge y habló con el dueño de este lugar y le dijo, 2,000 pesos, mi amigo. Y Jorge dijo, gracias Dios, porque este era el lugar que tenías para nosotros, ¿verdad? Y entonces llegamos a este lugar en un diciembre del 2019, me parece, ahora sí, no, 17, diciembre del 2017, y hicimos el evento de los niños aquí, el de diciembre, sin cortinas, las paredes pintadas de verde estaban estas, en fin, era aquí todo, pero ya teníamos un lugar y éramos felices porque teníamos piso, teníamos techo, que era algo que no tuvimos nunca, ¿verdad? Y entonces los niños empezaron a escasear, dejaron de venir los niños, no sé si por la distancia, no sé si porque había acabado el tiempo de esa temporada y los niños empezaron a dejar de venir. Llegó al punto que los únicos niños que venían eran los hijos de los hermanos que asistían a la congregación. Y entonces los niños venían el sábado y el domingo otra vez venían a su clase. Que decidimos
quitar el desayunador y dejar únicamente el domingo, ¿verdad? Y pues así fue como la iglesia llegó a este punto, llegó a este lugar. Familias han ido, familias han venido, miembros, algunos que nos han dolido, otros que hemos dado gracias a Dios. Pero así ha sido, hemos trabajado con unos, llorado con otros. Lo que veo al día de hoy es que la mentalidad de iglesia cambió, ¿verdad? Nosotros venimos a la Ribera pensando en una iglesia tal vez como esta. Y Dios nos cambió la jugada y fue una iglesia infantil, formato de iglesia infantil. Y trabajamos con ellos y cuando nos apasionábamos y pensábamos que eso era lo nuestro para el resto de nuestras vidas, viene a cambiar el plan nuevamente. Ya no más niños, ahora familias y adultos, ¿verdad? Como les decía, muchos recordamos esos tiempos y anhelamos y muchos me dicen, es que aquel tiempo era tan bonito, éramos una familia y fue un buen tiempo, pero las glorias pasadas se quedan en el pasado, ¿verdad? Lo recordamos, tuvimos enseñanza y aprendizaje de esto, ¿verdad? Tenemos testimonios, pero nuestra mentalidad debe de cambiar. Las necesidades del pueblo ahora son otras. Hay más y diferentes actividades que realizar en este lugar. Allá la que llegaba, póngase a brincar con los niños, córrale, y ahí brincábamos. Y aquí hay más actividades que realizar. En Ageo 2:9, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay más trabajo por hacer, hay trabajo que realmente no se ve. Yo doy gracias a Dios por la vida de la hermana Pilar, la hermana Sandra, la hermana Adriana, la hermana Mercedes, la hermana Isabel, porque no se ve el trabajo de ellas. Sin embargo, el que usted llegue y esté limpio este lugar es gracias a ellas. Y hay trabajo que no se ve. Yo doy gracias a Dios también por la vida del hermano Fernando. El hermano Fernando trabaja afuera, evangeliza afuera, ora por gente de otros lados que nunca van a venir a esta iglesia, que no van a llegar aquí porque no viven aquí. Sin embargo, él sigue trabajando. Igual así cada uno de ustedes. A lo mejor tu trabajo no se va a reflejar en esta iglesia. A lo mejor nunca vamos a ver que tú traigas a alguien, porque tu trabajo puede ser en otra parte. Si tú evangelizas en tu trabajo, si es alguien de, no sé, de Arellanos, no va a venir a la iglesia hasta acá. Sin embargo, tú sigues trabajando. Yo lo que quiero decirte hoy es, como dice en 1 Corintios, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? No siempre el trabajo de la iglesia es dentro de estas 4 paredes. Al contrario, el trabajo más difícil y el que se debe de hacer es fuera de aquí. ¿Sí? Si tú crees que porque no te ves aquí, o no te ves ahí, o no te ves ahí, no estás trabajando, o que tu trabajo no vale la pena, déjame decirte que el Señor dice, vale la pena. Al día de hoy yo puedo ver que si alguien donó una paleta para esos niños, fue algo importante porque se cumplió un propósito. Y si alguien donó un camión entero de dulces, fue algo importante porque se cumplió el propósito, ¿verdad? Así es, si tú eres la encargada de tomar la temperatura, es algo importante porque se necesita. Y si tú trabajas afuera, compartiendo, orando por personas, llevando tratados, no sé, cualquiera que sea tu trabajo, el Señor lo toma en cuenta. Y la Biblia dice que si tú das un vaso de agua a uno de sus hijos, el Señor te recompensa, ¿verdad? Y entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas. Trabajamos un tiempo en la Casa Hogar Dulce Refugio, hemos apoyado en muchos eventos como iglesia, como pastores, y sabemos que Dios toma en cuenta cada una de esas cosas, ¿verdad? Y entonces, para terminar, yo les quería comentar que aquí en esta iglesia damos gracias a Dios por cada una de sus vidas.
El pastor, con todos sus defectos, con todos los defectos que ustedes les puedan conocer y los muchos más que no le conocen, que yo sí le conozco, pues él está empeñado en cumplir el propósito de Dios y que cada uno de ustedes llegue a la meta que el Señor ha planeado para ustedes. ¿Sí? Estamos en la mejor disposición de trabajar, de servirles, de hacer la voluntad de Dios y también de motivarlos, de alentarlos a que cada uno haga su papel y cumpla con su trabajo. ¿Sí? Muchas veces estamos desanimados o muchas veces porque no nos salió o porque no nos tomaron en cuenta o porque no funcionó la primera vez, dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y entonces, en este momento yo quiero decirte que sí, que Dios toma en cuenta tu trabajo, que para Dios no es ajeno lo que tú haces, que para Dios es importante tus tiempos de oración por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, tus tiempos de hablarle a alguien más, en fin, todo lo que tú hagas para el Señor. No es en vano, el Señor a su tiempo dará su fruto. Y dice la Biblia que unos siembran, otros riegan y otros más cosechan. A lo mejor a ti no te toca ver la salvación de alguien que le hablaste, pero tú sembraste la semilla. Y el Señor a su tiempo dará el fruto, ¿verdad? Y entonces, pues seguimos trabajando en esta iglesia, seguimos aquí sirviendo al Señor. Hay muchas áreas aún por cubrir, hay mucho trabajo aún por hacer. Si tú estás dispuesto, por favor, háblanos. Y el Señor nos guiará para llevarte al lugar donde vas a florecer o para enseñarte cuál es el camino, cuál es el trabajo, cuál es la forma de trabajar para el Señor. ¿Sí? Aprovecho para, dentro de la enseñanza en la iglesia y mostrarles esto. ¿Por qué el culto lleva una secuencia y por qué es la forma de hacer el culto? Empezamos con oración, seguimos con alabanza, sigue la predicación. ¿Por qué es así? ¿Por qué todas las iglesias acostumbran a hacerlo así? Sí, es un modo de hacerlo, pero tiene un significado. Cuando tú llegas y oras, te pones en comunión con Dios. Y llegas primero dándole gloria al Señor. Y después ponerte en comunión con Él. El tiempo de la alabanza es el tiempo más importante dentro de una reunión. Porque ese tiempo eres tú rindiéndole alabanza al Señor. Es el tiempo de Dios, no es tu tiempo. Es un tiempo donde tú entregas tu alabanza al Señor. Por eso es que va al principio de la reunión. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, oramos para ofrecer a Dios este servicio y continúa con el momento más importante que eres tú y el Señor. Proyectamos las alabanzas porque tú debes de hacer tu alabanza de una manera racional, una manera pensada. Y entonces tú estás leyendo lo que estás declarando y lo que estás hablando. Dentro de la alabanza deberíamos todos de entender que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tú empiezas a alabar y el Señor viene a este lugar. Pero si tú eres de los que está distraído, si tú eres de los que no está atento, si tú eres de los que estás haciendo otra cosa, estás perdiéndote de un tiempo muy importante. Y hasta cierto punto, y discúlpame que lo diga así, pero estás haciéndole ver al Señor que no es importante para ti. Porque ese tiempo no es para que tú saques tu mejor voz, que si la tienes, gloria a Dios. Es para que tú alabes al Señor, es para que tú reconozcas al Señor. Y entonces, si tú usas pandero, si tú usas tu danza, si tú usas tus manos, hazlo de la mejor manera porque es para Dios. Es por eso que la alabanza debería de ser lo que nos debería de tener más, no sé, expectantes, ¿verdad? Porque si el Señor está en ese lugar en este momento, les decía en alguna ocasión que les compartí,
Si tú supieras que aquí va a estar una persona que tú admiras o que tú, pues que tú admiras, vas a hacer lo mejor posible para estar temprano, porque en la primera fila, y estar atento a qué va a decir, porque tú quieres algo de esa persona, por lo menos quieres deleitarte o por lo menos quieres compartir. Entonces, si sabes que el Señor va a estar en este lugar a la hora de la alabanza, lo que deberíamos de hacer todos es venir con toda la intención de estar con el Señor, ¿verdad? De hacerle saber que le amamos, de hacerle saber que es lo más importante, y es por eso que este tiempo es el primero en el culto. La enseñanza es para ti, la alabanza es para el Señor. La alabanza es el tiempo de Dios, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Entonces, si la hermana se equivoca, pues de repente sí te descontrolas, pero tú estás con el Señor. Tú deberías de pues dejarlo de lado y concentrarte en el Señor, ¿verdad? Y después viene el tiempo de aprendizaje, y es bueno para ti porque aprendes, porque escuchas, y al final, para sellar, hacemos una oración para encomendarnos a Dios, para que Dios grabe lo que aprendimos. Este es el orden de un culto, este es el orden de un servicio, porque como lo decía el pastor, el Señor es el Señor de la casa. Él es el único digno de la alabanza, Él es el único digno de toda adoración. Entonces hay que darle a nuestro Señor el lugar que se merece. Y aquí en Casa de Cristo es algo que queremos hacer énfasis. No se trata del pastor, no se trata de la alabanza, no se trata de las maestras, que gracias a Dios por sus vidas, porque sin ellos el trabajo no se podría hacer. Gracias a Dios por los que hacen el aseo, gracias a Dios por la vida de Ángel, en fin, por todos y cada uno, por la hermana Fabi y su familia que evangelizan, por todos y cada uno el trabajo que hacen. Damos gracias a Dios por sus vidas. Pero aquí el único importante o el único que merece la gloria es el Señor, ¿verdad? Todos somos parte de esta historia, todos somos parte, si aún es la primera vez que vienes, la segunda, ya eres parte de la historia de Casa de Cristo, y el Señor tiene, como siempre lo decimos, y aunque suene muy trillado, el Señor tiene un plan contigo. El Señor tiene un propósito para tu vida. Y si tú nos permites, queremos ser parte de ese propósito y queremos ser parte del cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho. 52 minutos me tardé. Y si me permiten, vamos a orar. Quiero orar por ustedes para pedirle a Dios y agradecer.